Yo. Listo, muy buenas tardes para todos y para todas. Espero que se encuentren muy bien. Sea bienvenido también nuestro ponente Andrés Mora, que hoy pues digamos vamos a tratar la temática de políticas educativas y tenemos el gusto de volver a contar con Andrés Mora pues en la cátedra. Agradecemos de antemano su presencia aquí y esperamos aprender mucho pues como de su ponencia. El profesor Mora maneja el tema, pues ha realizado diferentes estudios en torno a las políticas educativas y la última vez que nos acompañó pues tratando el tema de la falsa revolución industrial, que fue una tesis que él defendió en torno al Pilo Paga y a estas medidas, estos mecanismos que tomó el gobierno de Juan Manuel Santos para, digamos, ampliar y demostrar que la educación era más inclusiva, cuando realmente, por muchos factores que él a lo largo del texto aborda, se puede decir que no lo son. Entonces le damos la bienvenida al profesor Andrés Mora, no sé si quiere añadir algo más a su presentación personal y pues nos da mucha alegría contar con usted en esta ocasión. Compañeras, compañeros, muy buenas tardes para todas y todos. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Espero poder aportar en las discusiones que ustedes tan juiciosamente han venido llevando, no solo a lo largo de este año, entiendo, sino año a año, puesto que ya me han invitado varias veces a este escenario, entonces me alegra mucho nuevamente estar acá. Espero igualmente que funcione muy bien la internet. Hoy ha estado muy lluvioso por aquí en Bogotá y ha molestado mucho la internet, entonces les ruego paciencia si en algún momento hay algún riesgo de que no funcione bien o que no me logre hacer entender o no me escuchen. Y nada, si ustedes me permiten, quiero compartir la pantalla para realizar la presentación. Un segundo, por favor. Listo. Aquí está entonces la presentación que quiero hacerles. Como le decía Julián, mi nombre es Andrés Felipe Mora Cortés y pues básicamente en la sesión de hoy me gustaría presentarles y tener un espacio también para la discusión, un espacio para el enriquecimiento de la propuesta que quiero plantearles el día de hoy. Es una propuesta que hemos venido trabajando en el Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de la Educación Superior de la Universidad Nacional de Colombia y que se relaciona fundamentalmente con, y que se relaciona fundamentalmente con una propuesta orientada a avanzar en la materialización del derecho a la educación superior como un derecho y un bien común, particularmente relacionado con el tema de las universidades públicas del país. Antes de mostrar, digamos, lo que quisiera plantear y los elementos que quiero compartirles, me gustaría que todas y todos supieran que en este momento en Colombia circulan al menos 3 propuestas de reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 que hacen referencia justamente a los asuntos de financiación de la educación superior del país. Una propuesta que es la que quiero presentarles acá, que es la elaborada por el Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior. Una segunda propuesta que ha planteado el sistema universitario estatal y que está contenida en el documento que salió hace 2 o 3 semanas sobre la situación financiera de las universidades públicas en Colombia. Y otra propuesta que se ha elaborado desde la red ITTU de instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias del país para garantizar también unos recursos financieros para estas instituciones. Si ustedes lo quieren, puedo compartirles esos documentos al final a la persona que me ha invitado al evento para que esos documentos circulen y evidentemente tengamos la posibilidad de realizar un estudio y ojalá, que creo que esa es la oportunidad importante que hoy tenemos, ojalá que en el marco de esas 3 propuestas podamos llegar a una propuesta conjunta que permita la articulación de los distintos sectores asociados a la educación superior en Colombia, a las comunidades universitarias y también obviamente a sectores del Congreso de la República en la perspectiva de garantizar una reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30. Este es el documento que
les voy a socializar en términos generales hoy. Como les decía, la idea es que yo les voy a circular este documento por medio de la persona que me ha contactado siempre para acompañarles en este espacio, y junto con ese documento pues les enviaré el documento del Sistema Universitario Estatal y el documento que elaboró la red ITTU en el país. Bueno, muy bien. Antes de arrancar con la presentación de la propuesta de reforma para la educación superior del país, me gustaría que planteáramos unos elementos básicos para entender los alcances de la propuesta que está aquí contenida y también para comprender de qué hablamos cuando hablamos de financiación de la educación superior. El compañero Julián hacía referencia a algunos documentos que hemos venido realizando, que han resultado ser documentos críticos del programa Ser Pilo Paga y de otros mecanismos de financiación que ha tenido el Estado colombiano en relación con la educación superior. Y en gran medida lo que hemos querido posicionar allí es que cuando hablamos de financiación no estamos hablando de un problema monetario, no estamos hablando de un problema contable o no estamos hablando de un problema estrictamente económico. Al final, lo que queremos mostrar es que los problemas de financiación de la educación superior en el país y de las universidades públicas en particular son problemas políticos, ¿cierto? Y que en gran medida, cuando hablamos de la financiación, deberíamos preguntarnos qué queremos hacer con esa financiación o cuál es el sentido de lo educativo que puede ser soportado mediante el modelo de financiación que estamos defendiendo o que estamos proponiendo. Implícita o explícitamente, todo modelo de financiación le apunta a un modelo educativo, a un sentido de la educación también. Y entonces, desde ese punto de vista, es muy importante entender cuál es el proyecto educativo y cuál es el modelo de educación que está detrás de cada modelo de financiación que se propone, provenga del ámbito que provenga. ¿Por qué quiero hacer esta reflexión? Porque si nosotros nos damos cuenta, en los últimos 20 años en Colombia, el volumen de recursos orientados a la financiación superior ha venido aumentando, si bien marginalmente, pero ha venido aumentando. Y entonces, en un debate político como los que nosotros y nosotras queremos presentar, sería muy fácil para el gobierno decir que nuestras demandas quedan totalmente desvirtuadas cuando se muestra que ese presupuesto ha venido aumentando. Sin embargo, el punto clave aquí es mostrar que ese presupuesto que ha venido aumentando y que es presupuesto público, que es gasto público, es un presupuesto o es un gasto público que en gran medida está orientado a avanzar en unas lógicas de privatización de la educación superior del país. Solo pensemos en lo siguiente: el programa Ser Pilo Paga se financió con recursos públicos y generó un proceso muy fuerte de privatización. No solo estos recursos han sido empleados para generar un proceso muy grande de privatización, sino que también han sido recursos que han servido para instaurar en el ámbito de la educación superior un discurso meritocrático en términos del acceso a la educación superior, y adicionalmente han servido para, si ustedes lo quieren, profundizar un modelo educativo jerarquizado y piramidal en Colombia. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema de educación superior que hoy tenemos funciona como una pirámide en la cual tenemos, en el top de la pirámide tenemos las universidades acreditadas de alta calidad, y en la base de la pirámide las carreras técnicas profesionales. Entonces, desde ese punto de vista, lo que queremos mostrar, o lo que se ha ocurrido más bien en estos años, es que esa lógica piramidal, meritocrática y privatizadora de la educación superior se ha querido impulsar por medio de recursos públicos, por medio de gasto público, por medio de financiamiento del Estado. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hay dos conclusiones muy importantes.
La primera, entender que cuando hablamos de presupuesto público, estamos hablando de cuál es el proyecto educativo que está detrás de esa idea de presupuesto público. Y segundo, que la defensa de la universidad pública y de la educación pública no pasa necesariamente por una exigencia de mayor presupuesto estatal para estas instituciones, sino que pasa también por analizar precisamente cuál es el proyecto educativo, cuál es el proyecto de sistema de educación superior que está detrás del modelo de financiación que queremos defender y del cual y sobre el cual queremos avanzar en las dinámicas de reforma. ¿Listo? Por lo tanto, financiación pública no significa defensa de lo público, ¿vale? Serpi lo paga fue financiación pública, el ICETEX es financiación pública, Generación E es financiación pública. Y entonces démonos cuenta que no necesariamente estos programas fortalecen lo público y que no necesariamente lo público es sinónimo de presupuesto público. Por lo tanto, sí, el presupuesto público es importante, pero es importante en la perspectiva del modelo educativo y del sistema de educación superior que estamos defendiendo en el marco de esas alternativas de financiación que se están proponiendo. Desde ese punto de vista, entonces, la propuesta que quiero hacerles, que realizó el Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior, se propone establecer un decálogo, es decir, un acuerdo mínimo, si ustedes lo quieren, sobre cuáles deberían ser los objetivos y los instrumentos que debería tener un sistema alternativo de financiación de la educación superior, ¿cierto? Y particularmente de la educación universitaria pública. Y para ello, lo que queremos es tomar como horizonte político que sirva de base para la definición de la propuesta un modelo en el cual podamos avanzar en la garantía de la educación superior como un derecho y un bien común, ¿sí? Derecho y bien común. Voy a tomar ese tema un poquito más adelante, pero fundamentalmente lo que queremos con esto es, uno, primero que todo, recoger el acumulado histórico que ha dejado el movimiento estudiantil en términos de la reivindicación de la educación superior como un derecho y un bien común. Segundo, tratar de darle contenido a esa idea, una idea que no está acabada, por fortuna, una idea que día a día se sigue nutriendo de todos estos debates que generamos en nuestras comunidades universitarias, en nuestros ámbitos de movilización y de organización. Y en tercer lugar, tratar de mostrar por qué esta idea de la educación como un derecho y un bien común es realmente alternativa a el modelo privatizador, jerarquizador, desigualitario al cual hacía referencia y que se ha venido agenciando en los últimos años en Colombia. Desde ese punto de vista, entonces, compañeros y compañeras, paso a proponer cuáles deberían ser los elementos sobre los cuales podríamos constituir un acuerdo político que nos lleve a una reforma en el modelo de financiación de la educación superior. Como yo les decía, es un decálogo, son 10 puntos que creo son fundamentales para que podamos hablar de una propuesta realmente alternativa. Puede ser que haya varias propuestas. Lo importante es valorar cómo esas propuestas se acercan en mayor o menor medida a este decálogo político que les propongo para efectivamente definir la alternatividad que tendría un modelo específico de financiación de la educación superior. Paso entonces, que es lo que ustedes están viendo en este momento, a mostrar cuáles deberían ser los objetivos de esa reforma al modelo de financiación de educación superior. El primer objetivo que ustedes pueden ver ahí muy claramente es que un modelo alternativo de financiación en la educación superior debería establecer un esquema de financiamiento que garantice el acceso gratuito y universal a la educación superior y al bien común del conocimiento. Gratuito significa efectivamente que removemos todas las barreras asociadas a cuestiones económicas
por lo menos relacionadas con temas de matrícula y costos de acceso a la universidad. Y universal supone esto que no es una política focalizada. Justamente el gobierno lo que ha querido plantearse para las universidades públicas del país es que ojalá las acciones de financiación que se puedan llevar a cabo en estas universidades sean acciones de financiación focalizadas. De ahí que incluso el concepto de matrícula cero sea eso, un subsidio a la demanda focalizado que el gobierno ve con muy buenos ojos, pero que en términos de una alternativa de financiación, vamos a verlo, resulta ser una caricatura y una caricatura bien peligrosa además. Entonces, el primer elemento que quería señalar es este. El objetivo de un modelo alternativo de financiación de la educación superior debería asociarse con el acceso gratuito y universal a la educación superior en Colombia y al bien común del conocimiento. Segundo, esto implica, evidentemente, financiar directamente a las universidades públicas del país con unos recursos cada vez crecientes o mayores de la riqueza nacional. ¿Esto qué significa? Que en el ideal se esperaría que las universidades públicas tengan un mayor financiamiento y que ese mayor financiamiento sea realmente sustentado en impuestos, ¿cierto? Justamente aquí aparece un elemento importante que retomaré en un momento y es la importancia que tiene el subsidio a la oferta como mecanismo alternativo de financiación. ¿Qué es el subsidio a la oferta? Brindarle los dineros directamente a las universidades públicas, directamente a las instituciones públicas, para que se fortalezcan y de esa manera puedan abrir cupos y puedan garantizar el acceso de las personas a la educación superior. Lo contrario del subsidio a la oferta es el denominado subsidio a la demanda, que simplemente consiste en darle la plata al estudiante para que pague su matrícula y en ese sentido el estudiante sea libre de buscar en un mercado universitario en dónde estudiar. Entonces, desde ese punto de vista, queremos que haya una mayor parte de la riqueza nacional dedicada a la financiación de la educación superior en Colombia. Tercero, consideramos que es muy importante que esos modelos de financiación, esos procesos de financiación, se asocien a las tres funciones misionales que tienen las universidades. ¿Cuáles son esas funciones misionales? Obviamente está la función misional de la enseñanza y la docencia, que se relaciona fundamentalmente con la posibilidad de abrir cupos en las universidades, de ampliar la cobertura en un contexto de calidad, pero también es necesario que se financien las funciones misionales asociadas a la investigación y al diálogo con la sociedad, o lo que algunos llaman extensión. ¿Por qué? Porque lamentablemente estos dos ámbitos de la misión universitaria están muy mercantilizados hoy en día. Las investigaciones y en general el diálogo que se establece con la sociedad son investigaciones y mecanismos de extensión que fundamentalmente están orientados a que la universidad busque recursos propios. Luego prima allí una lógica mercantil en términos de cómo confeccionar y qué sentido ofrecerles a estas funciones misionales. Eso quiere decir que un modelo alternativo debería preocuparse por financiar no únicamente el acceso y la permanencia de las personas que permite el ejercicio de la docencia, sino también que asuma compromisos claros, palpables, con el tema de la investigación y con el tema de la extensión universitaria o el diálogo con la sociedad. En cuarto lugar, creemos muy importante lo siguiente, y es que un modelo alternativo de educación superior de financiación de la educación superior, debería estar orientado a financiar los segmentos educativos orientados a la investigación, ¿cierto? Tratando de revertir el proceso que hemos visto en los últimos años, que se asocia más bien no con el financiamiento de las carreras con vocación investigativa, sino fundamentalmente que ha querido financiar las carreras que tienen una vocación de formación para el trabajo. Ustedes saben, en Colombia se ha propuesto que a 2034 el 65% de los estudiantes que entren a la educación superior debería hacerlo a carreras técnicas y tecnológicas en una perspectiva de formación para el trabajo. Entonces creemos que un modelo alternativo debería ir en contra
de esa noción y más bien resignificar las carreras tecnológicas, por ejemplo, en términos de un componente investigativo mucho más amplio, pero además garantizar para las universidades también, y eso tiene que ver con el segundo elemento que mencionaba, o el tercer elemento que mencionaba hace un momento, garantizar una financiación adecuada de los criterios de investigación. ¿Sí? Aquí hay un punto importante, tal vez no lo podremos profundizar hoy, pero en gran medida cuando se plantea este punto de vista, estamos planteando la necesidad de que la manera como se ha pensado la educación técnica y tecnológica en Colombia, como simple educación aplicada para el trabajo, cambie su sentido y cambie su orientación. Per se, no estamos en contra de carreras técnicas y tecnológicas. Estamos en contra de las carreras técnicas y tecnológicas en el sentido en que las ha propuesto el gobierno, es decir, como mecanismos de masificación de la educación superior a bajo costo. Y entonces, desde ese punto de vista, lo que vemos es que ese modelo segmentado y jerarquizado, al cual hacía referencia hace unos momentos, es un modelo que produce desigualdades, que reproduce desigualdades y que nos lleva necesariamente a pensar en la necesidad de brindarle un nuevo estatus y reconocimiento social a las carreras técnicas y tecnológicas. Y creemos que eso pasa por fortalecer en estas carreras técnicas y tecnológicas los aspectos relacionados a la investigación y, en segundo lugar, creemos también que en algún momento va a ser necesario que esas carreras técnicas y tecnológicas, particularmente las tecnológicas, se ubiquen en unos ámbitos determinados de estudio, ¿cierto? Particularmente asociados a ingenierías y asociados a ciencias duras. Entonces, creemos que es muy importante que un modelo alternativo de financiación fortalezca la investigación y que en ese sentido genere impactos en términos de cómo se estructura el sistema y cuál es el reconocimiento social, el estatus social que se le da a los distintos segmentos que conforman ese sistema de educación superior. Y finalmente, creemos que debería haber otro objetivo y es garantizar un modelo de repartición de los recursos al interior del sistema universitario estatal que garantice una acción coordinada, que garantice una acción cooperativa entre las distintas universidades públicas del país. Hoy lo que tenemos es que el modelo de financiación es bastante perverso porque en gran medida, y esto tiene que ver con algunos recursos adicionales que el gobierno nacional ofrece cada año, decía que en alguna medida esos ofrecimientos que proyecta el gobierno nacional cada año son ofrecimientos que en gran medida ponen a las universidades públicas a competir entre ellas mismas. Entonces, esto tiene que ver con recursos ajustados a planes de mejoramiento, a esfuerzos en los aumentos de cobertura, a lógicas de acreditación, que en gran medida pueden, si ustedes lo quieren, vulnerar los principios de autonomía universitaria, pero que adicionalmente llevan a que no logremos constituir realmente un sistema de universidades públicas en el país. ¿Por qué? Porque en lugar de estar integradas y cooperando, las universidades públicas están compitiendo entre ellas mismas por la búsqueda de nuevos recursos en el marco de su problema de desfinanciación. Entonces, compañeros y compañeras, creemos que estos 5 objetivos resultan fundamentales en cualquier modelo alternativo de financiación de la educación superior pública en Colombia y particularmente de la educación universitaria. Insisto, una financiación que garantice el acceso gratuito y universal a la educación superior y al bien común del conocimiento. 2, un mecanismo de financiación que comprometa a una parte más grande e incluso creciente de recursos públicos para resolver los problemas que hoy tenemos en la educación superior y responder además a los desafíos que hoy se nos imponen. 3, un modelo de financiamiento que garantice el sostenimiento de las 3 funciones misionales de la universidad. 4, garantizar que los segmentos orientados a la investigación van a tener un dinamismo mucho mayor que aquellos segmentos orientados simplemente a la formación para el trabajo. Y 5, diseñar un modelo de repartición presupuestal al interior del SUBE
que favorezca la cooperación, que favorezca la coordinación y no la competencia a la que hemos estado sometidos históricamente, que lleva más bien es a unas lógicas de disputa, a unas lógicas de hostilidad, a unas lógicas de competencia entre las universidades públicas. Bien, ahora, ¿qué instrumentos proponemos para alcanzar eso? ¿Cierto? Les decía que un primer instrumento tiene que ver con el fortalecimiento de lo que técnicamente se denomina el subsidio a la oferta. Es decir, un subsidio que va directamente a las universidades, financia directamente a las universidades, que a su vez son las que deciden autónomamente cuántos cupos se deben ir abriendo en función de los recursos de los cuales disponen. Lo contrario al subsidio a la oferta como instrumento es el subsidio a la demanda. El subsidio a la demanda le da la plata directamente al estudiante, no a las instituciones de educación superior, y en ese sentido termina pagando es fundamentalmente la matrícula del estudiante. Aquí, permítanme, hago un paréntesis alrededor de matrícula cero. Si bien matrícula cero fue una demanda estudiantil muy importante en el marco de la pandemia y en el marco de los efectos producidos por la pandemia, debemos saber que matrícula cero no es un subsidio a la oferta, es un subsidio a la demanda y adicionalmente que es un subsidio a la demanda focalizado. ¿Eso qué significa? Que primero no resuelve los problemas de desigualdad estructural que tenemos en la educación superior en Colombia y segundo, que no resuelve el problema de desfinanciamiento estructural que tenemos en la educación superior del país. Solo para dar un ejemplo, y perdónenme que utilice la nacional, pero pues que es el ámbito que conozco tal vez un poquito más, un estudiante en la Universidad Nacional puede costar en promedio 15 millones de pesos, ¿cierto? Al año. Pero el estudiante en promedio paga una matrícula de 1,5 millones. Matrícula cero paga el 1,5 millones del estudiante, pero no paga lo que realmente vale el estudiante, que en este caso serían recursos cercanos a 15 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, démonos cuenta que matrícula cero sí puede ser un alivio para los estudiantes y en su lógica de focalización para supuestamente los más pobres dentro de los pobres, pero en ese sentido no resuelve los problemas de acceso de las personas que están por fuera del sistema y tampoco resuelve los problemas de desfinanciamiento estructural que hoy ascienden a cerca de 18 billones o cerca de 19 billones de pesos. Entonces, démonos cuenta que un modelo alternativo de financiación que no tome como instrumento el subsidio a la oferta no es alternativo realmente, sino que es un modelo que se ajusta y se funcionaliza a los modelos que los gobiernos de turno han querido implementar en Colombia. Segundo elemento en términos de instrumento, es importante que ese modelo de financiación, en la medida de lo posible, sea financiado con impuestos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esto garantiza que el gasto público en algún momento tenga un impacto distributivo mayor. Entonces, desde ese punto de vista, creemos que es valioso que estos recursos hagan parte del presupuesto general de la nación y que en esa medida logren ser financiados por impuestos en Colombia. Tercero, consideramos que es muy importante que se defina una regla de financiamiento para la educación superior. Una regla que contenga metas en materia de universalización, cobertura, bienestar, calidad y en general el cumplimiento de las funciones misionales de la universidad. ¿Qué es una regla de financiamiento? Establecer una ley que de manera muy transparente y de manera muy clara obligue anualmente al gobierno nacional y, si es el caso, a los gobiernos departamentales a que se distribuya unos recursos crecientes, unos recursos dinámicos para el financiamiento de la educación superior. Un poco la diferencia entre una regla de financiación y una idea más, si ustedes lo quieren, voluntarista, o una idea, si ustedes lo quieren, más discrecional, consiste justamente en eso, que las nociones voluntaristas o discrecionales del gasto lo que hacen es centrar en el gobierno la responsabilidad o la bondad en determinados momentos de aumentar o no el gasto público a la educación superior. Una regla de financiamiento lo que hace es obligar por ley a que ese gasto se dé año a año, es decir, a que sea un gasto que se mantenga en términos de unos objetivos muy amplios,
independientemente del tipo de gobierno de turno que tengamos, independientemente de su color político o de las propuestas que realice. En este sentido, chicos y chicas, es importante entender que la educación superior es un elemento muy importante como para dejárselo en las manos a los políticos, ¿sí? Y entonces por eso es importante que haya una regla muy clara, definida legalmente, que permita que los gobiernos o que obligue a los gobiernos mejor a transferir unos recursos a las instituciones de educación superior y que de antemano se sepa con toda transparencia, según lo que diga esa regla, cuántos son los recursos a transferir, bajo qué criterios y bajo qué modalidad. ¿Listo? Entonces, por eso, en ese tercer punto, hablamos de la importancia de una regla de financiamiento. En cuarto lugar, consideramos que es muy importante que los presupuestos para la educación superior se ajusten de acuerdo con el índice de costos de la educación superior que calcula el DANE. Hoy por hoy, los ajustes a la educación superior se realizan fundamentalmente sobre la base del índice de precios al consumidor. Por ahora no voy a profundizar en la diferencia entre estos dos elementos, sin embargo, quisiera mostrar que los costos o el índice de costos de la educación superior toma como referente la variación en los precios de los bienes y servicios que utilizamos en las universidades. Te digo que estaba solamente bueno. En las instituciones de educación superior. Y por otro lado... No, mi chaqueta no está aquí. Por favor, ¿pueden apagar el micrófono? Juan Manuel. Por favor, cierra el micrófono. Tengo que la hice pues. Son la madre. Bueno, es que así es muy difícil porque oigo el retorno. Compañero Juan Manuel Sepúlveda, ¿serás que pues eso? Gracias, muy amable. Decía entonces que era muy importante mantener un ajuste año a año con el índice de costos de la educación superior calculado por el DANE y no con el índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor trata de mirar la variación en el promedio de los precios de todos los bienes y servicios que hay en la economía, mientras que el índice de costos de la educación superior se centra fundamentalmente en la variación de los precios que hacen parte de los procesos educativos en la educación superior. Por eso es una mejor aproximación a lo que realmente allí ocurre y entonces consideramos que efectivamente se tiene que ajustar con ese índice que calcula el DANE. Y finalmente proponemos que en esa regla presupuestal que consideramos valiosa para la educación superior del país, se incluya un componente contracíclico. ¿Qué significa esto? Un componente que ordene al gobierno nacional aumentar el gasto público en condiciones o en circunstancias en que haya crisis económica y social, ¿cierto? Pero que también permita aumentar el gasto público cuando la economía va muy bien. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Si las cosas van mal, necesitamos plata. ¿Para qué? Para fortalecer los procesos de bienestar en las universidades, para evitar que la gente deserte del sistema precisamente por las debilidades en los programas de bienestar en la universidad. Precisamente cuando hay crisis económica, cuando hay crisis social, las familias necesitan un mayor apoyo y ese apoyo se tiene que dar también en las universidades para garantizar que las personas no deserten del sistema. Para que ustedes lo tengan en mente, matrícula cero tiene que ver algo con una idea contracíclica, es decir, el gobierno gasta más cuando hay crisis para garantizar que las personas sigan estudiando, para que las personas puedan terminar sus estudios y que no se retiren del sistema. Y también decimos que si hay auge económico, si las cosas van muy bien, pues mejor. O sea, más plata también para las universidades. ¿Por qué? Porque los desafíos que tienen las universidades y las instituciones públicas de educación superior son numerosos también. Pensemos en el desafío de qué es lo que están haciendo las universidades públicas alrededor, por ejemplo, de la población carcelaria en Colombia, que en su mayoría o en una segunda mayoría, si ustedes lo quieren, son jóvenes. ¿Qué está haciendo la educación superior de cara a la construcción de paz en Colombia? ¿Qué está haciendo las instituciones de educación superior de cara, por ejemplo, al ofrecimiento de posibilidades de estudio a las personas que están en proceso de reincorporación? Y así ustedes pueden enumerar todo un conjunto de desafíos que todavía tenemos y que efectivamente implican un modelo presupuestal consistente con la posibilidad de que empecemos a encarar esos desafíos. Entonces, desde ese punto de vista, compañeros y compañeras, en conjugación
con los 5 objetivos que mencionaba hace un ratico, en términos de la garantía de la educación como un derecho y un bien común, que financie las funciones misionales de la universidad, que financie fundamentalmente la investigación, que garantice la constitución de un sistema universitario estatal armónico, cooperativo, coherente. Necesitamos estos instrumentos, es decir, subsidio a la oferta. Necesitamos un componente contracíclico en la regla presupuestal que proponemos. Necesitamos que eso se ajuste cada año con el índice de precios de costos de la educación superior y que adicionalmente se garantice un financiamiento a través, ojalá, del presupuesto público, lo cual implicará, importante, que esto se financie fundamentalmente con impuestos. Entonces, compañeros y compañeras, estos 10 elementos que he mencionado, este decálogo, consideramos y lo ponemos a consideración de las comunidades universitarias, del movimiento estudiantil y profesoral, justamente con el propósito de que lleguemos a un acuerdo, de que lleguemos a un consenso mínimo sobre cuáles deben ser los elementos que cualquier propuesta de financiación de la educación superior podamos valorarla como alternativa o no. Lo que consideramos es que las propuestas que se alejan de estos 10 elementos son propuestas que no son alternativas y más bien son propuestas que tienen el potencial de profundizar las lógicas de privatización, las lógicas de jerarquización, las lógicas de segmentación y de formación para el trabajo, de masificación a bajo costo que hoy vemos en la educación superior en Colombia. ¿Sí? Entonces, dejamos estos elementos establecidos precisamente para que sean discutidos, para que ojalá sean enriquecidos, obviamente, y para que podamos llegar a un acuerdo sobre cuál debería ser el conjunto de principios y de valores políticos desde el cual pudiésemos valorar y evaluar las distintas alternativas de financiación de la educación superior que surgen en el país. En ese sentido, paso entonces ya a presentarles rápidamente la propuesta alternativa de financiación que hemos elaborado desde el Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior. Como mencionaba anteriormente, la idea es que con esta propuesta de financiación logremos avanzar en la garantía de la educación superior como un derecho y un bien común. ¿Eso qué significa? Que logremos también pensar la educación superior desde 3 principios fundamentales. Un principio de universalidad, un principio de incondicionalidad y un principio de individualidad. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de universalidad, estamos hablando de un modelo de financiación que considere que cada joven del país, simplemente por el hecho de ser humano, simplemente por considerar que la educación es un elemento fundamental de la dignidad humana, de la realización humana, debería acceder a la educación superior. Aquí estamos en contra de un elemento muy problemático y es el elemento relacionado a la instauración de principios meritocráticos y de focalización en la educación superior, ¿cierto? ¿Qué es ser pilopaga? ¿Qué es ser pilopaga? Focalizar el gasto público a través del crédito educativo en personas pobres, pero que muestren méritos, muestren meritocracia, muestren méritos y muestren ser pilas. Esa es la meritocracia. Establecer una jerarquización social o repartir ciertos beneficios o cargas en la sociedad a partir de una idea de mérito. Y entonces consideramos que un modelo alternativo de educación superior tendría que ir en contra de nociones meritocráticas y más bien reconocer nociones humanas, humanistas, si ustedes lo quieren, cercanas a la idea del derecho para garantizar el acceso a la educación superior. Cada joven del país, simplemente por el hecho de ser humano, de ser joven, debería acceder a la educación superior. No importa que me demuestre que votó por mí
No importa que me demuestre que es pobre, no importa que me demuestre que es pilo, todos esos al final de cuentas son mecanismos que terminan estableciendo barreras para el ejercicio pleno del derecho. Y si el derecho no se garantiza de manera universal, no estamos hablando de derechos, sino que estamos hablando más bien de privilegios. Entonces, por eso hablamos de un acceso universal e incondicional, sin condiciones. ¿Qué significa incondicional? Ya lo he dicho. No tiene que demostrarme que es pobre, no tiene que demostrarme que es pilo, no tiene que demostrarme que votó por mí, nada de esas cosas. Pero tampoco tiene que, si ustedes lo quieren, pasar un determinado examen de admisión, ¿sí? Los exámenes de admisión en gran medida son mecanismos que hacen que el acceso a la educación superior sea más selectivo, es decir, que sea más excluyente. Y entonces lo que un modelo alternativo de financiación trataría de establecer es que los exámenes de admisión sean exámenes orientados a fortalecer los estudiantes y no orientados más bien a excluir a los estudiantes. ¿En qué sentido fortalecer a las y los estudiantes? En el sentido de que el examen de admisión debería mostrar las debilidades o los vacíos que tenemos como estudiantes en el momento de acceder a la universidad y a partir de ahí la universidad responder o el sistema educativo en general responder para que esas debilidades que tenemos sean resueltas y no vayan a ocasionar la posibilidad de un aumento en las tasas de deserción o de fracaso escolar o fracaso educativo. Entonces, desde ese punto de vista, el examen debería tener ese sentido, detectar vacíos para que nos vaya bien y no convertirse en un mecanismo de selección que lleve a justificar la exclusión de grandes cantidades de jóvenes del país, supuestamente porque no son pilos o porque no pasan un gran examen de admisión. Sobre este punto vale mencionar también los estudios que se han realizado desde nociones feministas que muestran que estos exámenes de admisión reproducen brechas de género también y que terminan siendo exámenes que en gran medida reproducen la escogencia de carreras predominantemente masculinas, predominantemente femeninas en las universidades y que por otra parte hacen que entren menos mujeres que hombres a las universidades públicas del país, por lo menos según lo que ocurre aquí en la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, a eso hacemos referencia cuando hablamos de incondicionalidad. Y finalmente hablamos de individualidad porque consideramos que cada joven debe garantizar su derecho a la educación superior. No debe ser un proyecto de familia, ¿sí? Porque el proyecto de familia muchas veces se asocia con que una persona de la familia, uno de los hijos, una de las hijas, logre acceder a la universidad y ya, logre acceder a la educación superior y ya. Lo que consideramos es que si es derecho, cada joven del país debería hacerlo, independientemente de que sus hermanos lo hagan también. Entonces, desde ese punto de vista, consideramos que en gran medida deberíamos avanzar en estos propósitos. ¿En qué consiste la propuesta? Fundamentalmente, lo que hemos analizado a través de cálculos asociados a el desfinanciamiento estructural que traen las universidades públicas. Dos, la cantidad de personas que se quedan por fuera del sistema de educación superior, es decir, las tasas de cobertura hoy rondan el 50%. Tres, la demanda potencial que habrá en términos de la población futura juvenil que tendrá el país durante los próximos 20 o 30 años. Y cuatro, teniendo en cuenta además esos principios asociados con los objetivos e instrumentos de un modelo alternativo de educación superior, proponemos que durante los próximos 10 años el gasto en las universidades públicas del país ascienda a un valor equivalente al 1% del PIB. Eso significa algo más de 10 billones de pesos. En este momento las universidades reciben un poco menos de la mitad, reciben más o menos 4 algo billones de pesos. Consideramos que una propuesta alternativa debería doblar al menos ese presupuesto y aproximarlo a el 1% del PIB. Démonos cuenta que esto no es una locura y démonos cuenta adicionalmente que esto nos acercaría a los promedios que se gastan en América Latina o que incluso gastan en los países pertenecientes a la OCDE.
Entonces, desde ese punto de vista, no estamos proponiendo nada descabellado. Estamos proponiendo que evidentemente necesitamos resolver el problema de ese desfinanciamiento acumulado que tenemos, que hemos venido acumulando en los últimos 27 años, pero con miras al futuro. ¿Cuál es el futuro? Garantizar la educación superior como un bien común en el marco de unos principios de universalidad, incondicionalidad e individualidad. Y consideramos que este es el segundo pilar de la propuesta. Es importante garantizar una regla presupuestal referida a la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que permita efectivamente avanzar en los criterios de universalidad, calidad, bienestar, etcétera, que consideramos deben ser tenidos en cuenta en una propuesta alternativa. Rápidamente les muestro los efectos que esto traería. En términos de, pues la propuesta como la hicimos el año pasado, desde el año antepasado la hemos venido trabajando, diríamos que la asignación por estudiante en promedio crecería en los próximos 10 años a cerca de 16 millones de pesos por estudiante. Hoy la asignación por estudiante es cercana a 5 millones de pesos. Entonces, en 10 años podríamos casi que triplicar esa cifra para garantizar precisamente un proceso educativo con más calidad, con más bienestar y obviamente con aumentos importantes en materia de cobertura. ¿Qué significa eso en materia de cobertura? Significa que podremos aumentar la cantidad de estudiantes a cerca de 1 millón de estudiantes en la educación superior pública universitaria del país. Hoy son, las cifras ahí varían un poquito, pero está muy bien si decimos que son cerca de 500.000, 600.000 estudiantes. Con esta propuesta y según los cálculos que hemos realizado, podríamos llevar a que en gran medida tengamos más o menos 1 millón de estudiantes en las universidades públicas del país y que las tasas de cobertura en educación superior pasen del 50% al 64% después de 10 años de implementada esta propuesta. Y esto nos llevaría a pensar que en la educación superior universitaria tendríamos entonces un incremento en las coberturas, ¿cierto? Y que adicionalmente tendríamos incremento en la cobertura no solo a nivel de la educación superior, sino también en las universidades, que como decíamos es el ámbito que hoy resulta ser más valioso e importante en términos de los componentes de investigación. Aquí están otras dos gráficas que quiero presentarles. Esta primera gráfica mostraría el porcentaje del PIB que aportaríamos a las universidades públicas y el valor que se transferiría a las universidades públicas del país en términos de monetarios. No como porcentaje del PIB, sino en términos monetarios. Y diríamos que más o menos a 10 años las universidades recibirían cerca de 17 billones de pesos, ¿cierto? Es decir, a precios constantes, es decir, corregido por inflación. Hoy las universidades públicas reciben alrededor, o bueno, las universidades públicas del país reciben alrededor de 4.8 billones de pesos, 4.5 billones de pesos. Entonces, lo que haríamos es evidentemente aumentar esa cifra. Y por otro lado, miren lo que ocurre acá, en esta gráfica que está a su mano derecha. Tengan en cuenta lo que venía pasando en Colombia, o lo que viene pasando en Colombia, que entre 2005 y 2019 hemos aumentado, línea azul, la cantidad de estudiantes en las universidades públicas, ¿sí? Pero lo que ha ocurrido es que ese aumento se ha dado en el marco de una disminución en los recursos que se han transferido a las universidades. Entonces tenemos una suerte de tijera en donde aumentan los estudiantes pero bajan los recursos, lo cual nos lleva a problemas en materia de bienestar, en materia de calidad, alzas en las matrículas, etc. Lo que queremos es romper con esa tendencia y si ustedes lo ven, esa tendencia empezaría a romperse si apostamos a esta propuesta que queremos defender y es que en la medida en que aumenten las coberturas hacia cerca de 1 millón de estudiantes, logremos que aumente también, obviamente, la
cantidad de recursos, es decir, que vaya paralelo la cantidad de estudiantes que están ingresando junto con la cantidad de recursos de los cuales van a disponer las universidades públicas del país. Y esta finalmente, y voy a cerrar con esto, es la regla de financiación que proponemos. ¿Qué significa esto? Y lo voy a explicar, espero, de manera muy, muy sencilla, y es, BT significa el presupuesto que tendríamos cada año. Ese presupuesto debería ser igual a un presupuesto que nos fijemos en la perspectiva de garantizar el acceso gratuito y universal a la educación superior, es decir, deberíamos tener metas concretas año a año para avanzar en ese propósito. Entonces, el presupuesto debería ser un presupuesto ajustado a las necesidades de aumento de cobertura, que tiene que estar ajustado igualmente al índice de costos de la educación superior en Colombia, es decir, para garantizar la calidad, para garantizar la capacidad adquisitiva, y finalmente asociada a un componente contracíclico, es decir, decimos que si la economía va bien, pues más plata para las universidades, pero si va mal, también, porque necesitamos fortalecer los criterios de bienestar. Obviamente esta es la fórmula económica para garantizar esa regla de financiación, pero esa regla de financiación y la propuesta, como se las he presentado, ya la tenemos redactada en un proyecto de ley en el cual se derogan los artículos 86 y 87 de la Ley 30, en la perspectiva de instituir este modelo alternativo de educación superior. Tenemos ya redactado el proyecto de ley, obviamente es un proyecto de ley que está abierto a discusión, que está abierto a que se enriquezca, que está abierto a que se corrijan las posibles debilidades que podamos detectar. Todos estos elementos, compañeros y compañeras, están en este documento, ¿sí? Este documento se lo circularé. El documento tiene tres grandes momentos. Está un diagnóstico, está la propuesta y un desarrollo mayor de ese decálogo de elementos que consideramos constituirían un modelo alternativo de educación superior. Está la propuesta con sus dos pilares, es decir, la propuesta que atiende al aumento en el gasto en educación superior hacia el 1% del PIB, y sobre esa base garantizar que tenemos también una base presupuestal adecuada para implementar esa regla presupuestal que les he presentado. Todo está aquí contenido en el proyecto de ley, y en el documento que les circularé está la propuesta de proyecto de ley que proponemos a las comunidades universitarias, al movimiento estudiantil y profesoral y en general a la sociedad colombiana. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Esta es la página del Centro de Pensamiento en Políticas Públicas de Educación Superior. Ahí ustedes podrán encontrar ese documento, otros más que pueden resultar de su interés, y este es mi correo electrónico. Mi compromiso ahora es enviarles esta propuesta para que la puedan circular y conocer, pero también me parece importante y valioso que conozcamos las propuestas que se pueden hacer desde el sistema universitario estatal y desde la red ITTU. ¿Por qué? Porque uno de los comentarios más recurrentes que nos han hecho sobre esta propuesta en los distintos ámbitos que se ha socializado es que deberíamos tener también una propuesta de financiación alternativa para las ITTU, que no aparece aquí. ¿Por qué? Porque esta propuesta que hemos elaborado es una propuesta que se centra fundamentalmente en las universidades públicas del país. Muchas gracias nuevamente, y entonces quedo atento a sus preguntas, comentarios, sugerencias. Listo, profesor. Muchas gracias por su intervención y por presentarnos pues como la propuesta que se está armando desde el Centro del Pensamiento. Igualmente, pues yo sí tengo varias preguntas, pero quiero preguntar a los asistentes si tienen alguna pues como inquietud que le quieran manifestar al profesor, o algo que les haya generado duda. Pueden pues pedir la palabra en el chat o escribirlo directamente, y pues procederíamos como a un espacio de preguntas, aprovechando que la ponencia no fue tan extensa. Entonces, no sé, mientras se animan a hacer una pregunta, yo le quería pues como hacer una intervención, y era acerca de, pues digamos, la propuesta del subsidio a la oferta. Está hablando pues acerca de que el dinero directamente pues, se le dé a las instituciones públicas, y de esa manera ellos puedan como suplir las necesidades que como instituciones tienen, y pues de esa manera pues, disminuir un poco
este término del subsidio a la demanda y de la meritocracia. No obstante, digamos que dentro de las lógicas de corrupción que se manejan en el país, no es de sorprender, por ejemplo, escuchar que en universidades públicas, en algunas partes, como en Barranquilla o en algunos otros lugares, esos dineros que entran por parte del Estado como subsidio a la oferta son desviados. Entonces, como en torno a eso, cómo combatir esa, digamos, esa desviación de dineros públicos que es tan frecuente y, pues sí, qué mecanismos utilizar para evitar este tipo de prácticas. Compañero Julián, ¿voy respondiendo ya o damos una ronda o qué? Pues la idea sería hacer una ronda con más preguntas, pero pues por ahora en el chat no han escrito más preguntas. Listo. Entonces, respondo, nada, aquí es muy importante el fortalecimiento de las comunidades universitarias y adicionalmente es muy importante que avancemos paralelamente en el fortalecimiento de los cuerpos colegiados en términos de la representación estudiantil y profesoral, pero también en los procesos de, si ustedes lo quieren, de gobierno universitario en general. Creo que eso es fundamental, ¿sí? Pero también es importante señalar lo siguiente, y es que en gran medida el subsidio a la demanda también lleva lógicas de corrupción, ¿sí? O sea, la corrupción es un elemento que puede estar en, en ambos ámbitos. Entonces, creo que en ese sentido es un elemento que en ambos ámbitos debería evitarse, pero creo que en la defensa que hacemos del subsidio a la oferta en la educación superior, esto paralelamente debería ir de la mano con el fortalecimiento de las comunidades universitarias, con el fortalecimiento de la participación realmente democrática y el fortalecimiento de la representación estudiantil profesoral en los cuerpos colegiados de la universidad. El profesor Leopoldo Múnera ha hecho un estudio ya hace varios años sobre la diferenciación que hay en términos del gobierno universitario y la participación de los cuerpos colegiados en varias universidades de América Latina y la nacional. Allí estudia la Universidad de Buenos Aires, estudia la Universidad Autónoma de México, la UNAM, estudia la Universidad de Chile y estudia la Universidad Nacional de Colombia, porque cada una en el marco de su autonomía tiene la forma de definir sus propios gobiernos y aparecemos con un déficit democrático muy profundo. Déficit democráticos que paradójicamente a veces se intentan solucionar con salidas más bien autoritarias y poco democráticas. ¿En qué sentido? En que cuando hay una detección, pues, de corrupción en una universidad pública, el que cae es directamente el ministerio, bajo sus lógicas de inspección y vigilancia. Entonces, démonos cuenta, compañeros y compañeras y compañeros, que esta salida termina siendo una salida burocratizada y autoritaria a un problema que se resuelve más bien con mayor democracia universitaria, mayor participación en los cuerpos colegiados, etcétera. Listo, profesor. Hay una pregunta en el chat que dice que si la propuesta que usted nos plantea tiene previsto un aumento o una redirección de los impuestos, o que si no abarca pues como esto. Es para Alexander. Gracias, Alexander. Esta propuesta propone que sea financiada con recursos del presupuesto general de la Nación, lo cual implicaría que en la medida en que el gasto público se va haciendo mayor para las universidades públicas, necesariamente se requiere avanzar en reformas impositivas y tributarias. Eso nos parece valioso. ¿Por qué? Porque lo que se ha demostrado es que en términos del gasto público, el gasto público que tiende a disminuir más las brechas sociales en una sociedad es un gasto público con vocación universalista y financiado con impuestos. Impuestos que ojalá sean progresivos, ¿cierto? Es decir, que sean impuestos que se generen sobre la riqueza, sobre los ingresos de los más pudientes de la sociedad. Esa es nuestra propuesta, pero hasta ahí. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer una reforma tributaria y no podemos proponer también cuál debería ser la reforma tributaria. Simplemente decimos que en términos de lo que queremos hacer en el ámbito de la educación superior, lo mejor sería que esto se financiara con impuestos e impuestos progresivos. Ya hacer una propuesta de reforma tributaria y más aún volver una reforma tributaria un objeto de lucha del movimiento estudiantil, creo que nos desbordaría. Muchas gracias, profesor.
por ahora pues no hay como más preguntas. Si alguien tiene una pregunta puede abrir el micrófono o levantar la mano o escribirla en el chat. Hay algo sobre lo que yo le quería preguntar pues como desde el comienzo y es acerca de los tipos de discriminación que se reproducen al interior de las instituciones públicas en su acceso y ya estando dentro de ellas. Usted en sus trabajos, pues que algunos hemos podido leer, habla de más o menos unos 5 tipos de desigualdades que se dan dentro de la educación pública y pues obviamente dentro de la privada también, pero pues enfocándonos en el área pues de estudio de la educación pública, me gustaría como volver sobre eso y que usted nos hablara un poco de ellos. No sé si John también tiene una pregunta, entonces le doy la palabra a John. No, es que ahí como en el chat sí había como una pregunta, pero no sé si ya la respondieron. La hizo Alexander Cipriani. Sí, John, esa la acabamos de responder. Entonces, profesor Mora, adelante. Gracias, Julián. Sí, ¿qué es lo que pasa? Que en gran medida, uno de los elementos, y gracias por tu pregunta porque me ayuda a profundizar también en algunas de las consideraciones que consideramos valiosas de la propuesta que hemos realizado, es que efectivamente la educación superior en Colombia es un ámbito atravesado por desigualdades y exclusiones, ¿sí? Evidentemente, y pues ustedes tienen la cifra tal vez en el documento que citas, en Colombia tenemos un sistema de educación racista, tenemos un sistema de educación superior patriarcal, tenemos un sistema de educación superior clasista, tenemos un sistema de educación superior que desprecia la discapacidad o las capacidades diversas, tenemos un sistema de educación superior que pone en desventaja a las personas provenientes de la ruralidad. Para ponerlo en términos muy simples, y las cifras ustedes las pueden ver ahí, si usted es hombre, blanco, joven, sin discapacidad permanente y proveniente de entornos urbanos, tiene una mayor probabilidad de acceder, permanecer y graduarse de la educación superior del país. Entonces, aquí tenemos un lío grande porque efectivamente lo que mostramos ahí es que el ámbito educativo o la educación en sí misma no es una fuente de igualdad, sino que puede ser una fuente de desigualdades. Y en ese sentido, los modelos de financiación que se han querido imponer en Colombia son modelos de financiación que terminan reproduciendo esas desigualdades, ocultadas claramente bajo el criterio de mérito individual, de meritocracia y de teoría de igualdad de oportunidades. ¿En qué sentido? En que cuando decimos que únicamente las personas más pilas deben acceder a la educación superior, lo que estamos diciendo es que estamos ignorando todas estas condiciones específicas, estructurales, que sufren las personas y que les pide y les impide acceder a la educación superior por su condición de género, pertenencia étnica, clase social, etc. La teoría meritocrática y la teoría de la igualdad de oportunidades son teorías individualistas que asumen que las desigualdades son producidas por las personas mismas, sea porque son poco competentes, sea porque son poco responsables, sea porque se esfuerzan poco. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hace este discurso es ocultar estas desigualdades estructurales, naturalizarlas e individualizarlas. Y entonces, evidentemente, el modelo de financiación que proponemos va en contra de esas desigualdades. Precisamente por eso apelamos a un acceso universal e incondicional e individual a la educación superior. Cierro con esto. Generación E, Serpilo paga, y de hecho, matrícula cero no acaba con esas desigualdades, ¿sí? Serpilo paga impone un modelo meritocrático. Generación E es un componente de excelencia y de equidad, impone un modelo meritocrático. Y matrícula cero pues está orientada a las personas más vulnerables que ya hacen parte del sistema.
Obviamente, matrícula cero es importante, ¿por qué? Porque es un alivio para las familias y para las personas, pero en términos de una salida estructural a la desfinanciación de la educación superior en Colombia, no aporta mucho realmente. Y no aporta tampoco a la superación de estas desigualdades que les he venido anotando. Cierro con esto. El problema, y aquí nos vamos a un ámbito de estudio más grande, el problema es que esas desigualdades provienen de la educación en general, incluso desde la educación preescolar, pero también son desigualdades que el sistema de educación superior proyecta hacia los mercados laborales y hacia el sistema de protección social. ¿Por qué hacia los mercados laborales? Porque evidentemente las personas que entran a la universidad tienen mejores salarios que aquellas personas que se ven obligadas a entrar a carreras técnicas, y porque estas personas que ingresan a la universidad tienen mucha más probabilidad de acceder a la protección social que las personas que acceden a carreras técnicas también del país. Y esto, des en cuenta, se ve fortalecido por una idea jerarquizada de la educación superior, donde tenemos una suerte de pirámide en donde el top tenemos las universidades acreditadas de alta calidad y en la base tenemos las carreras técnicas profesionales. Entonces, démonos cuenta que la manera como se configura el sistema y la manera como se financia son mecanismos que en gran medida reproducen esas desigualdades. ¿Qué es lo que pasa? Que garantizar el derecho a la educación superior en condiciones de desigualdad no es válido, ¿sí? O sea, no estamos garantizando el derecho, estamos garantizando es un montón de privilegios, ¿sí? Y entonces la desigualdad es un orden social, económico, que bloquea el ejercicio de los derechos y que por lo tanto acaba con una idea de dignidad humana. Muchas gracias por la intervención, profesor. Ese tema realmente es muy interesante de tocar y pues en torno a eso nos pregunta Camilo qué posición tiene respecto a la educación universitaria, no solo a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano. Dice que es muy atrasada en cuanto a tecnología y la cantidad de deserción universitaria a causa de no cumplir las expectativas del mercado es mucha. ¿Crees que es mejor ese presupuesto invertirlo en esas fallas que él menciona anteriormente, ya que muchos profesionales por esa educación salen muy incompetentes? Esa es la pregunta de Camilo. Camilo, muy interesante tu pregunta y bien complicada. ¿Por qué? Porque efectivamente, Camilo, aquí entramos en un terreno bien complejo, y es, bueno, ¿cuál es el sentido de la educación superior? ¿Sí? ¿Qué es lo que debería ser la educación superior en las personas que pasan por las universidades públicas, en las personas que pasan por el sistema de educación superior? Y entonces aquí hay una pregunta, y es si la educación superior tiene como única finalidad preparar a las personas para el mundo del trabajo. Es decir, si entramos en lo que en otro ámbito denominado una tiranía de la utilidad. Es decir, plantear que la educación superior debería estar ajustada solo a las necesidades productivas y, en ese sentido, a criterios muy claros de profesionalización. Lo que tengo por decir alrededor de este tema es que la universidad debería responder a eso. Evidentemente, es valioso que la universidad ofrezca a las personas posibilidades para salir a trabajar y para tener, digamos, la posibilidad de acceder a una vida productiva, si ustedes lo quieren, valiosa para esas personas. Sin embargo, hay un problema cuando reducimos la universidad a eso, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Primero, que los procesos de enseñanza y aprendizaje son procesos que por su naturaleza toman tiempo, y en ese sentido estar ajustando la educación superior a las coyunturas mercantiles o a las coyunturas de la situación del trabajo es muy complicado, ¿cierto? Es decir, como diría cierto autor, ahí estamos perdiendo de entrada la partida. Es muy difícil un sistema educativo constituir un sistema educativo que se esté ajustando a los cambios que se dan de manera tan recurrente en el mundo del trabajo, en el mundo mercantil y en el mundo productivo. Eso se ha intentado resolver de alguna manera. Hace poco salió un documento financiado por el Banco Mundial, en donde dice que la solución para esto son las carreras cortas, ¿sí? Carreras de 2 años, y que la gente esté estudiando cada 2 años según las necesidades del mercado,
¿sí? Lo que pasa es que ese ajuste no es tan fácil, des en cuenta, y des en cuenta también que a qué tipo de universidad nos lleva esto, ¿sí? Y esto tiene que ver también con problemas muy profundos de mercantilización de la educación superior, porque claro, la educación superior es un super negocio y si usted obliga a que una persona tenga a lo largo de su trayectoria profesional 7 carreras u 8 carreras de corta duración, pues evidentemente el negocio va a ser incluso aún mayor para usted. Entonces, ahí tenemos un lío porque no sabemos qué implicaciones tiene que se ajuste la educación superior a esos cambios repentinos en la estructura productiva. Pero en segundo lugar, aparecen problemas muy graves en términos de, ¿y qué pasa con la formación en términos de pensamiento crítico, en términos de pensamiento y compromiso democrático, en términos de desarrollo científico igualmente? ¿Sí? Entonces, des en cuenta que en gran medida la educación para el trabajo y la profesionalización puede ayudarnos a conseguir trabajo, puede ayudarnos a conseguir rentas, pero también genera una enorme miseria en términos del desarrollo científico, una enorme miseria en términos de el tipo de ciudadanos que se forman allí, alrededor de pensamiento crítico, pensamiento autónomo, compromiso democrático, etcétera. Entonces, hay que valorar ambos elementos, ¿sí? Y para responderte, compañero Camilo, aquí por eso, en la propuesta que planteamos, se habla más bien de la necesidad de que se fortalezcan los elementos asociados a la investigación. ¿En qué sentido? En que sí consideramos que en algún momento la educación superior debería estar vinculada a el aparato productivo del país, evidentemente, pero a un aparato productivo que esté orientado hacia el cambio estructural, ¿sí? Es que es muy difícil que la gente encuentre trabajo si seguimos reprimarizados. Y entonces por eso necesitamos un cambio estructural hacia la producción de bienes más complejos tecnológicamente, que permita que evidentemente las personas que se forman en esos ámbitos y en esos campos tengan un ámbito para el desarrollo laboral. Entonces creo que ahí encontramos una posibilidad, pero date cuenta, Camilo, y por eso te decía que esta pregunta es tan compleja, y es que eso significa que tenemos que replantearnos cómo son las carreras técnicas y tecnológicas. En Colombia las carreras técnicas y tecnológicas son pensadas en una lógica de masificación de la educación superior a bajo costo, ¿sí? Y en el aprendizaje de, si ustedes lo quieren, competencias operativas y profesionalizantes que poco tienen que ver con el desarrollo tecnológico realmente del país. Entonces, ahí nos toca repensarnos esas carreras y nos toca plantearnos tal vez un horizonte distinto. Horizonte que llevaría a que estas carreras tengan un mejor estatus social, un mejor reconocimiento y por ende que sus egresados también lo tengan. No solo un mejor reconocimiento social, sino también un mejor reconocimiento económico y salarial. Bien. Bien, profesora, ahí en el chat tenemos una comentario, pregunta de Alexander. Si quiere lo leo o usted lo lee directamente. Sí, aquí Alexander dice un poco, la comunidad universitaria busca una mayor autonomía universitaria del gobierno. Además, el gobierno en general es el guardián de los impuestos. Estas dos ideas no chocarían entonces si se buscara aumentar el presupuesto con impuestos. ¿Qué pasaría si la gente está de acuerdo con dar más impuestos siempre y cuando se le dé mayor poder de decisión dentro de la gobernanza universitaria? Excelente pregunta, Alexander, pero justamente por eso se propone una regla presupuestal. ¿Cuál es la virtud de una regla presupuestal, Alexander? Que se garantiza un volumen específico de recursos año a año, independientemente del gobierno de turno que haya. Por ejemplo, la ley 30 tiene una regla presupuestal, lo que pasa es que es totalmente insuficiente, pero año a año el gobierno tiene que transferir unos recursos. No importa que sea Santos, Uribe, Duque, Petro, Timochenko, el que sea. Por ley tiene que transferir esos recursos. Entonces date cuenta que, y ese punto es interesante, Alexander, la idea de una regla presupuestal justamente es clave para garantizar la autonomía universitaria, porque por ley, independientemente del gobierno de turno que haya, las universidades tienen que recibir unos presupuestos
en la perspectiva de materializar los objetivos que he presentado. Por eso hablamos de una regla presupuestal. Ese es el sentido de la regla. Lo contrario a la regla presupuestal es lo que llamamos discrecionalidad, es decir, que el gobierno puede hacer lo que tú dices. Dice, bueno, yo le doy plata, pero usted tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Entonces ahí perdemos la autonomía. Pero eso es lo que llamamos discrecionalidad. La regla es que el gobierno, por ley, tiene que garantizar esos recursos independientemente de su credo político, independientemente de sus objetivos más amplios. Compañeros, un segundito, por favor, que me están informando algo aquí. Disculpen, compañeros, es que como estamos aquí volviendo a la universidad con semipresencialidad, entonces nos están hablando de unas llaves y unas cuestiones que tenemos que dejar aquí arregladas para que podamos entrar tranquilamente a los espacios. Listo, muy bien. ¿Es claro entonces la respuesta, compañero Alexander? Muy bien. Juliana tiene levantada la mano, compañero. Sí, Juliana, adelante. Listo. Bueno, mi pregunta está relacionada con el tema de las barreras de acceso a la educación superior pública que mencionabas, como lo pueden ser, por ejemplo, los exámenes de admisión, que también están como enmarcados en este discurso de la meritocracia. Y ya pensando en un modelo alternativo de comprender la educación y el conocimiento como bien común, ¿cómo se podría materializar? Sé que es una pregunta pues como muy amplia que tendríamos que jugar como de adivinos, pero ¿cómo se podría materializar este acceso a la educación pública bajo la perspectiva de un examen de admisión enfocado en superar las debilidades de las y los estudiantes y de no condenarlos por no contar con esas muy, entre comillas, capacidades como la que se está proponiendo en esta propuesta alternativa? No sé si podrías como profundizar un poquito más en eso. Sí, digamos que aquí, Juliana, podemos mirar la experiencia latinoamericana. Por ejemplo, la experiencia argentina, ¿sí? ¿En qué sentido? Los sistemas de acceso a la educación superior son sistemas que generalmente se llaman sistemas restringidos de acceso con cupo o sin cupo, ¿sí? ¿Qué es restringido? Que hay un pare, digamos, para acceder a la educación superior. Ese pare es la prueba, ¿sí? La prueba de admisión. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que ese pare puede llevarnos a quedar sin cupo o no es un elemento que nos deje sin cupo, sino que es un elemento que nos ayuda a que nos vaya mejor cuando obtengamos el cupo. Entonces, en Argentina, por ejemplo, tenemos pruebas de admisión, sistemas de acceso restringido con cupo. Hay un examen, pero ese examen tiene como propósito detectar las debilidades que traen las y los estudiantes y que se considera son debilidades que pueden afectar negativamente su desempeño mientras hacen parte del proceso universitario o en el proceso de educación superior.
Pero date cuenta que no es un elemento que sirva de argumento para negar el cupo, ¿cierto? Entonces, Argentina lo tiene así. Entonces, lo que nosotros proponemos es que efectivamente una prueba es valiosa. No sería tanto una prueba de admisión ya, sino sería más bien una prueba de valoración que permita saber cómo viene la gente. Por ejemplo, estas pruebas han sido muy importantes porque en distintas universidades públicas del país han permitido detectar que muchos y muchas estudiantes vienen con deficiencias muy grandes, por ejemplo, en lectoescritura, ¿cierto? Y entonces la universidad empieza a abrir cursos de lectoescritura, de apoyo complementarios, para que ese no sea un problema. Entonces, date cuenta que en ese sentido podríamos avanzar hacia allá. Pero también es importante, ¿por qué, Juliana? Porque este tipo de pruebas permite hacernos detectar fallas que se generan en otros momentos del proceso educativo y que muy difícilmente debería resolver la universidad, ¿sí? O la educación superior. Me explico. Si la gente llega a la educación superior sin saber leer, pues el problema no lo puede resolver la educación superior, ¿sí? Sino que es un problema que viene de la educación básica, primaria, secundaria y la educación media. Y entonces podemos detectar esos elementos para que se empiecen a corregir en esos momentos específicos. Lamentablemente eso es lo que ocurre. Según estudios que algunas personas han hecho en el país y que retoman también todos estos resultados, por ejemplo, las pruebas PISA, la mayor parte de estudiantes que terminan noveno grado tienen la capacidad de razonar un texto leído, que es la misma capacidad que tendría un niño de 5 años, ¿sí? Es decir, no comprendemos lo que se lee. Y entonces uno no sabe si eso tenga que resolverlo la universidad. Yo creería que no, sino que sí, claro, si una persona va a acceder a la universidad y se detecta eso, pues tenemos que plantearnos qué es lo que está pasando en los otros niveles de la educación del país. Por eso tu pregunta, Juliana, es interesante porque nos enseña que si uno quiere materializar plenamente el derecho a la educación, hay que garantizarlo en todos los niveles, con todos estos elementos. Te voy a dar un dato como para que lo tengan ahí tú, Juliana, y todas y todos. Miren, de cada 25 chicos que entran a preescolar en Colombia, solo se gradúan 14, ¿sí? De 11. De esos 25 se gradúan 14. De esos 14, solo 7 entran a la educación superior, ¿sí? Y de esos 7, la mitad se logra graduar. Entonces, den en cuenta que tenemos una cuestión muy problemática, muy grave en términos de las desigualdades que se empiezan a generar en todo el sistema educativo. Y piensen en lo siguiente también. Eh, Esas desigualdades a veces se generan incluso desde preescolar. Los estudios lo que muestran es que una persona que ha tenido 3 años de preescolar escolarizados, o sea, de educación y no asociados a políticas de cuidado como el bienestar familiar, muestra que esos niños que tuvieron 3 años escolarizados en preescolar tienen mejores resultados en las pruebas de estado en 11, ¿sí? O sea, hay un lío gravísimo acá, y es que uno a los 4 o 5 años ya quedó marcado en términos de las desigualdades que va a sufrir. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un problema a resolver. Entonces lo que tú dices, Juliana, es clave porque ese tipo de exámenes son exámenes que nos ayudan a detectar problemas, pero no que se conviertan en factores que terminan o en dispositivos más bien de segregación o exclusión. En relación con las mujeres, por ejemplo, Juliana, se hizo un estudio en la Universidad Nacional y se mostró de la gente que entra a la Universidad Nacional, bueno, les cuento, aquí se presentan 70.000 personas, pasan por ahí 6.000, 7.000, y de esas el 70% son hombres, solo el 30% son mujeres. Y entonces se hizo un análisis sobre el examen de admisión y tiene que ver justamente con el tipo de formación que predominantemente reciben las mujeres en el colegio o en el hogar. Y entonces date cuenta, el examen de admisión debería servirnos para darnos cuenta de eso y generar reformas, cambios en el sistema educativo para que eso no se presente, pero no debería convertirse en un dispositivo para expulsar a las personas del sistema. Entonces tenemos, o el camino que consideramos es el más valioso, es un camino de acceso restringido con cupo, ¿sí? Y no de acceso restringido sin cupo como es el que tenemos hoy. ¿Me hago entender, Juliana? Sí, muy claro, muchas gracias.
Bueno, profesor, yo creo que si no hay más preguntas, podríamos ir cerrando el espacio. Igualmente agradecerle por responder y pues por ilustrarnos en estos temas tan diversos. Y bueno, a partir de ahí vamos a suscitar unas reflexiones ahorita en el segundo momento del espacio, pero pues aprovechamos para agradecerle por su ponencia y por la disposición de tiempo. Compañero, compañeras, pues con mucho gusto. Justamente les voy a enviar ya el documento con la propuesta, que pues para que la puedan conocer, para que la puedan en algún momento discutir. Ojalá podamos recibir también sus comentarios para que se pueda fortalecer. Y les invito también a que ojalá se pueda hacer en algún momento un análisis de las propuestas que se han realizado desde el sistema universitario estatal y desde la red ITTU, ¿sí? Porque creo que hoy tenemos como tres propuestas que en algún momento podrían llegar a dialogar y en esa perspectiva podrían llegar a generar una articulación que permita la defensa de las mismas en el marco de la movilización estudiantil, profesoral y de las comunidades universitarias. Pero para ello es clave estos espacios de cualificación y para ello es clave que podamos avanzar en estos propósitos. ¿Listo? Muchas gracias a ustedes por la invitación y en el momento en que sea necesario y que sea posible, pues espero seguirles acompañando. Un abrazo y muy chévere que haya tantas personas, casi 106 personas había, ¿no? En algún momento. Sí, muchas gracias, profesor. Claro que sí. Como Bueno, cátedra, listo. nos place mucho contar con su presencia y lo estaremos contactando nuevamente para el próximo Listo, semestre compañero. o Ya para le cualquier. envié el documento ahí al compañero Fabián, quien es quien me contactó. Ojalá para que él lo circule también. ¿Listo? Sí, como cátedra Y lo quería, compartimos. para la gente, permítanme hacer aquí una cuña. Aquí les voy a poner en el chat para las personas que están interesadas en estos temas. Hace poco, desde la Mesa Amplia Nacional de Profesores y Profesoras de Universidades Públicas, llevamos a cabo un congreso de educación superior, ¿sí? En ese congreso trabajamos muchos de estos temas a profundidad. Entonces les voy a colocar aquí el chat de la Mesa Amplia Nacional de Profesores y Profesoras de Universidades Públicas, está aquí. Ustedes pueden ingresar ahí y donde dice Congreso pueden ver todas las sesiones del Congreso que se grabaron. ¿Listo? Y ahí, por ejemplo, a propósito de lo que dice Juliana, hubo una mesa dedicada a los temas de género, hubo otra mesa dedicada a temas de derechos humanos, de medio ambiente, de sentido del conocimiento, de capitalismo cognitivo, de financiación, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces ahí pueden ingresar y si quieren profundizar, ahí pueden tener acceso a todos estos videos del Congreso. Entonces, bienvenidas y bienvenidos para que los conozcan también.